Vamos con el top 5 del grupo de Acer palmatum Dissectum. Ya conocéis los grupos de Acer palmatum. Tenemos grupo Palmatum, grupo Linearilobum, grupo Amoenum, grupo Matsumurae y por fin el grupo Dissectum, que es el que vamos a tratar en el vídeo de hoy. Esta es la hoja y vamos a dedicarnos a hacer el top 5 de Acer palmatum del grupo Dissectum. Primero vamos a hacer unas menciones especiales a unos arces que se han quedado fuera de la lista por poquito. Y vamos a nombrar al Emerald, el Emerald Lace. Vamos a nombrar también algunos rojos como son el Baldsmith y el Crimson Queen. También al Ornatum, que es como el padre de muchos de los que están en esta lista. Después la familia Filigree de Estados Unidos, que hay de varios tipos y colores. O el Toyama Nishiki japonés, también muy destacado. Y sin más, vamos a empezar con la lista del top 5. En el 5 he elegido el Misha, o Mischa, que también se llama. Me he decidido por meter en el top 5 un cultivar moderno, ya que los otros son mucho más antiguos. Y este es de 2003, de los viveros más famosos de Holanda, el Sveld. De hecho, el nombre Misha parece ser que es el nombre del hijo menor del dueño del vivero. Y pues me ha parecido de los más destacados de los últimos años. Le doy en belleza un 7, mantiene muy bien el color hasta entrado el verano. En rusticidad un 6, por lo que he leído no tengo datos fiables 100%. En cambios le doy un 6 también. Está bien el color de otoño también, un color rojo intenso. Y en verano pues va tirando hacia verde. Y en general le pongo un 6. Cultivar moderno Misha. En el 4 el Acer palmatum Dissectum Seiriu, que es muy destacado porque es diferente a los demás cultivares Dissectum en cuanto a que tiene un crecimiento más vertical y no tan colgante como ellos, y en eso es bastante único. Hay alguno más, pero son muy raros los Dissectum que crecen más verticalmente. Este es verde, su nombre significa dragón verde azulado. Y pues se conoce ya desde el año 1880, así en Japón, no se sabe quién lo seleccionó. Y vamos a valorarlo en cuanto a belleza, con un 7. Es un verde muy profundo y ya os digo, un crecimiento muy especial. Rusticidad también un 7. Ya sabéis que todos los que son verdes son un poco mejores en cuanto a aguante que los rojos. Los cambios un 6. Tiene una coloración otoñal, una coloración de verano muy bonita. Y en cuanto a general, valoro con un 7. En el puesto 3 tenemos el Garnet, uno de los más conocidos que hay en Europa, 1959, Holanda, los hermanos Guldemond, en unas semillas que trajeron de Italia, consiguieron seleccionar este cultivar. Muy bonito, destaca entre los Dissectums por la hoja un poquito más grande y por su rusticidad. Premio RHS Garden of Merit. Y le voy a dar en belleza un 7. Me gustan mucho las hojas más largas y cómo cae. Un poquito menos colgante que los no habituales. En rusticidad un 7. Crece rápido y es bastante resistente. En cambios también un 7. Verano van a verde las hojas, muy chulo. Y en general le vamos a dar un 7 también. En el 2 tenemos el Viridis, que significa verde en latín. Es un cultivar que se supone de origen japonés, pero no está muy claro. Lleva en viveros en Europa desde los años 80 más o menos, pero no se sabe el año de origen. Y destaca por su fina hoja, muy delicada, muy lobulada, muy largos los lóbulos. Y muy brillante, sobre todo si lo tienes en semisombra. Es uno de los cultivares rústicos más bonitos y para mí el mejor de hoja verde. Y le vamos a poner en belleza un 7, en rusticidad un 8, en colorido le vamos a poner un 7 también. Los tonos de verde son muy divertidos y muy chulos.
y en general le vamos a poner un 7. Bueno, por fin llegamos al número 1 de la lista y no he conseguido decidirme, así que he puesto a 2 cultivares en el número 1, el Inaba Shidare y el Tamukeyama. Como supondréis, la historia ha pesado mucho en esta elección, ya que el Tamukeyama pues se ha listado desde 1710 y el Inaba Shidare desde 1880. Son 2 dissectums muy destacados, tradicionales y de muchos años de duración, y Tamukeyama significa algo así como tributo a la montaña, e Inaba Shidare no está claro 100%, pero Shidare es de cascada, e Inaba probablemente se refiere a una región histórica de Japón, la provincia de Inaba, donde se habría seleccionado por primera vez. Y pues bueno, vamos a calificarlos a los dos igual por igual, aunque tienen pequeñas diferencias, sobre todo en cuándo tienen los tonos de rojo, más antes, más después, o en qué momento empiezan a otoñar, pero son diferencias pequeñas. Y pues vamos a categorizarlos como belleza un 8, rusticidad un 8, en el colorido vamos a ponerle un 7, realmente no son mucho más destacados que otros que hemos visto en la lista en este caso, y los cambios estacionales pues son similares, y en general pues también un 8. Esperemos que surjan pronto nuevas variedades y cultivares que superen a todas estas de la lista. Espero que os haya gustado este top. Para ello he revisado cientos de cultivares Dissectum y he elegido los que me han parecido mejor. Os agradezco que pongáis en los comentarios vuestro top 5 y así entre todos pues conseguiremos llegar a un mejor acuerdo y de paso conoceremos nuevas variedades. Gracias a todos y un saludo.